Y siga alabándolo, mi hermano. No importa, no se distraiga con los niños que van saliendo. Estábamos alabando al Señor, diciéndole que Él ha sido bueno. Que en mi vida ha sido bueno, que en mi vida ha sido tan fiel. Yo creo que todos podemos decir exactamente lo mismo, hermanos. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Pero decía ahí que con todo mi ser y con cada aliento, He has been good, but it said in the song that with every breath, yo cantaré I will sing de la bondad de Dios. of the kindness of God. No decía que solamente cuando estemos contentos. It didn't say just when I was happy. No decía que solamente cuando las cosas vayan bien. It didn't say only when things went well. Ahí decía simplemente, It said simply, con mi ser, with my breath, con todo aliento, with every breath, yo cantaré I will sing de la bondad de Dios. of the goodness of Y God. decíamos en la primera alabanza, And in hermanos, the first song we were singing, tu palabra dice. we said, your word Es says. interesante, hermanos, porque sabemos palabra, It's interesting, beloved, because we know the word. sabemos versículos de memoria We know verses by memory. y a veces los decimos por decir, We say them automatically, pero no hemos aprendido a vivirlos. but we have not learned to live them. Y ahí dice, tu palabra dice, And in that song we said, your word que says aunque pase por el fuego no me quemará, that though I go through fire, I will not burn. que aunque pase por las aguas no me anegarán. Though I go through waters, I will Y not be sigue drowned. diciendo que tu palabra dice And the song keeps que emphasizing, siempre your habrá pan word en mi mesa, says that you will have bread in my table. que siempre vas a proveer. You will always provide. Y es interesante, hermanos, It's interesting porque dice esa alabanza because that song says que cuando esté triste that when I am sad, puedo danzar, I can dance for the Lord. que cuando esté alegre That when I am happy, puedo danzar, I can dance for the que Lord. cuando las cosas van mal When things are not going well, puedo danzar, I can dance for the Lord. que cuando no van tan bien When things are not going so puedo well, danzar, I can dance for the Lord. que cuando vayan bien When things go well, puedo danzar, I can dance for the Lord. danzando en toda temporada. Dancing in every season. No importa, hermanos, la estación que estemos viviendo No en matter the nuestra vida, season we're living in our lives, dancemos al Señor, let us dance for the Lord. porque su fidelidad sigue Because his faithfulness continues, persiguiéndome following us y sosteniéndome. and sustaining us. Y eso es interesante, And hermano. that is interesting. Estábamos reunidos con los líderes esta mañana We were gathered together this morning with the leaders. y siempre, hermanos, estamos mirando para dónde va la iglesia, And we're always looking as leaders, where's the church headed? qué está pasando en la iglesia, What's going on in the church? qué podemos mejorar en la iglesia. What can we make better in the church? Una de las cosas que siempre me inquietan One of the things that move me son los jóvenes y los niños. are our youth and our children ministry. Y siempre estamos buscando And we're always looking, qué podemos hacer what else can we do para que esa nueva generación for those new generations se enamore del Señor, fall in love with the Lord, se interese en las cosas del Señor. grow interested in the things of the Y Lord. estamos buscando cómo renovar. We're looking how to renew. Y estamos buscando afuera de, We're looking outside cuando la respuesta está en la palabra. when the answer is in the Word. La palabra nos dice, hermanos, The Word of God says que debemos regresar a la senda antigua, that we should go back to the old path, que debemos volver al principio. that we should go back to the beginning. Estamos buscando, hermanos, We're seeking cómo hacer que la iglesia y en especial los jóvenes how can we make the church, and especially the youth se ministry, interesen en el Señor. grow interested in the Lord. Y la palabra empieza en Génesis 1:1 And the word starts in Genesis 1:1, diciendo que en el principio creó Dios saying that in the beginning God los created cielos y la tierra. heaven and earth. Y los primeros 5 And the versículos first 5 verses nos enseñan cómo fue el Señor haciendo cada una de las cosas. teach us how God created everything. Cuando leemos en esos versículos, When we read in those verses, vemos un contraste en cada uno de esos we see a versículos. contrast in every one of Dice those que el Señor verses. creó el cielo y la tierra. It says that the Lord says made the heavens and the Creó la earth. luz y la ausencia de luz que He made the llamamos light tinieblas. and the absence of light, which is called darkness. Creó el día y la noche. He made the day and he made the night. Creó las aguas y creó lo seco. He made the waters and he made the dry land. Pero llega el verso 6, And then we hermanos, get to verse 6 of chapter 1 of y Genesis. la palabra nos enseña en Génesis And it teaches us que del polvo de la tierra, from the dust of the earth, ahí en el capítulo 2, chapter 2, creó al hombre. God created men. Y una vez que creó al hombre, And once he created men, dice allí que en su nariz it says there that in his nostrils sopló aliento de vida. he
blew out breath of life. y vio que lo que había hecho. And he saw that what he Era bueno. had done was good. Y le dijo a Adán, mira este paraíso que he creado. And he said to Adam, look at this garden, this paradise I have created. Mire todos estos árboles que he plantado allí. Look at all these trees I have planted. Te servirán para alimento. They will serve you as a meal, as a food. Y es aquí donde yo quiero And it is here where I want estar en comunicación continua to contigo. be in continuous communication with El you. plan de Dios, The hermanos, plan of God desde el comienzo from the beginning era estar en comunicación íntima con su hijo, was con su to creación. be in communion with his creation, with his son Adam. Ese plan no ha cambiado, hermanos. That plan has not changed. No busquemos más que hay que hacer Don't seek out what else is there to do para encontrar so that we can lo find que Dios quiere. what God wants. Dios quiere comunicación con su pueblo. God wants communication Desde with Génesis his people. 1:1. From Genesis 1:1. Su plan más grande era, quiero estar en His comunicación con mi plan was, creación. I want to have a communication Quiero tener with esa my creation. relación cercana con el hombre. I want to have that close relationship with Quiero mankind. ser su Dios. I want to be their God. Quiero ser su padre. I want to be their father. Quiero que ustedes sean mis hijos. I want you to be my children. No cambió, hermanos. That didn't change, beloved. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. The whole Old Testament speaks of De that. cómo el Señor dice, yo quiero ser su Dios. How God wanted to Yo be quiero their ser God. su padre. How he wanted to be our Pero father. el pueblo llegó un momento, hermanos, But at some point, the people en of que en God, Génesis allí nos dice starting in Genesis, que el hombre y la mujer men and women creyeron la mentira del enemigo. believed the lie of Satan. Y en el momento en que creen esa And mentira, as soon as they bought into that lie, se rompe ese plan. that plan is broken. Entra el pecado. Sin comes in. Viene lo malo para el hombre. All evil turns in. Pero eso no quiere decir But that does not mean que el plan de Dios sigue siendo el mismo. that the plan of God is not still Él the quiere same. habitar con su pueblo. He still wants to dwell Quiere among tener his esa people relación cercana con su in that pueblo. close relationship with his people. Fue la lucha, hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento. And it was the battle that we see display in the Old Testament. Yo quiero ser su padre. I want to be your father. Yo quiero ser su Dios. I want to be your God. Y hoy en día, hermanos, And nowadays, sigue diciéndonos eso. he's still saying the same to Yo us. quiero ser su padre. I want to be your father. Yo quiero estar aquí en la tierra I con want to be ustedes. here on earth with Te you. hice del polvo de la I tierra made you from the soil y of quiero the estar en earth. contacto contigo. I want to be in contact with you. Por eso esta mañana, hermanos, And that's why this morning, el Señor nos quiere hablar the Lord wants to talk to us de lo que significa esto, hermanos, que about tenemos aquí. what this means. La iglesia. Church. Párate en tu lugar es el título de esta mañana. I have named del this sermón. sermon, Stand Your Ground. Párate en tu lugar. Stand Your Ground. Ustedes han ido, hermanos, a hacer diligencias en el consulado. You have been perhaps to the consul of your country, Ustedes han ido al Seguro Social a lo mejor a hacer alguna vuelta. maybe to the Office of Social Security. Han ido a sacar su licencia Maybe de you've gone to manejar. get out your license. Y cuando llegamos allí, hermanos, So when you get there, generalmente hay una fila. usually there is a line. Y hay unas maquinitas donde tiene uno que ir a tomar una ficha con un número. There's machines there for you to get a ticket. ¿Y ese número qué me indica? That ticket has a number, and that number indicates Que tengo un lugar. that I have a place. Y allí hay pantallas donde dice los números que van pasando. And there's screens there showing what numbers are being called. Y uno sabe que tiene el 84 And you know that your ticket number is 84, y van en el 4. and they're barely at number Y 4. uno dice, ¿a qué hora va a llegar al 84? And so you think, when are they going to get to Pero 84? hermanos, por más que nos desesperemos, But regardless of how you grow desperate, voy a tener que esperar a que llegue el I 84. will have to wait till they get to number No puedo hacer 84. nada. I can't do anything about it. Cuando voy al médico, When I go to the doctor, tienen por algo una sala de espera. they have a waiting place for a reason. Ese es el lugar That is the place donde estamos allí otros 10 where we're there with another 10 people, y a todos nos citaron a la misma hora. and they all appointed us to the Y same uno dice, time. ¿pero cómo? And you think, wait a minute, how? Usted también tiene cita a las 10. Oh, you're also here for an appointment at 10? Y allí vemos, hermanos, And we see there que hay un lugar. that there is a place. Alguien me decía, llevo un mes o 2 meses yendo al médico y no he visto ni al médico en esos 1 o 2 meses. Someone told me I've been waiting to see the doctor for the last 2 Porque ahora ni months. siquiera los médicos lo atienden a uno. Because now not even the doctors see you when Ahí you have están an los appointment. enfermeros que practican la medicina, They have nurses that practice medicine, que ahora tienen la posibilidad de practicar casi como un médico. and they almost can possibly act out as a medic. Pero hay un lugar, hermanos, que tenemos que entender que tenemos. But there is a place Valga la that we redundancia. understand that we have
viene a través del Génesis, hermanos. And through Genesis, Y cuando entra la mentira, el pecado, we see that place. And then when we see that sin se crea and el caos. lie comes in, we see chaos take Es over. interesante que en el verso 2 de Génesis, del Very capítulo interesting 1, that verse 2 of chapter 1 of dice que Genesis, allí había desorden. it says that the earth was unorderly. Pero vemos cómo el Señor ordena las cosas, And we see how God puts order in all cómo things, planea las cosas. how he plans out things. Y en Génesis capítulo 3, verso 14, In Genesis chapter 3, verse 14, el Señor viene y habla con Satanás God has a conversation with Satan. y le dice, And he says, esa mujer that woman tendrá en su simiente will have un hombre a man que va a venir that will come y te va a enfrentar. and he will confront you. Y tú pisarás el calcañar de esa mujer, And there will be enmity between pero the ella te fruit pisará en la cabeza. of that woman, but she will step on your heel. Y es interesante porque el Señor iba planeando exactamente el proceso. It's interesting to see how God was planning out the whole process. Allá en Génesis capítulo 12, hermanos, In Genesis chapter el 12, Señor escoge a un hombre God picks a man. del cual vendrían las 12 tribus. From him, there will be 12 tribes. Y un día ya llegan a estar esclavizados And these people become slaves por más de 400 años en Egipto. for over 400 years. Pero el Señor escoge a un hombre But God chose a man a través del cual va a sacar a este pueblo de la esclavitud through which he will get this people out of a slavery y lo va a llevar por 40 años en el desierto. and will take him through 40 years Y in en the todo desert. momento había un lugar. And in every moment there was a place. El pueblo tenía un lugar donde encontrarse con su Dios. The people had a place where they could gather with Estaba their God. allí la carpa, la tienda del tabernáculo. There was the tent, the tabernacle. La palabra nos enseña que la presencia de Dios estaba allí en ese sitio en The word especial. teaches us that the presence of God moved in that tent. Que cuando el Señor quería hablar con su pueblo, That when God wanted to speak to his people, les explicaba y les ordenaba, he would explain to them and order them los instruía and instruct them que fueran allá a ese lugar, to go to that tent porque su presencia iba a estar allí. because his presence would be there. El Señor le dio a la iglesia The Lord gave the church una iglesia, a church. y valga la redundancia. And again, I repeat Cuando myself. pensamos en iglesia, hermanos, When we think of church, se nos viene a la cabeza el templo, We think el edificio donde nos the reunimos. temple, the building where we gather. Pero la iglesia significa más que eso. But church means way more than that. La iglesia es el grupo de esos creyentes que se reúnen. Church is that group of people that gather. Pero desde la antigüedad, But even from antiquity, la eclesia, que viene del griego eclesia, the ecclesia that comes from the Greek significa, hermanos, signified una asamblea legal. a legal assembly. Allá cuando leemos en los evangelios, When we read in the Gospels, dice que cuando un grupo de judíos, it says that when a group of Jews, y es interesante, hermanos, cuando hablamos de judíos, and it's interesting when we speak of Jews, para referirnos a todo el pueblo hebreo. to refer to the whole people of the Hebrew Y people. no está mal que lo digamos así. It's not inaccurate to do so. He oído algunos hermanos que dicen, no podemos decir judíos porque solamente es la tribu de Judá. We've heard people say, no, you can't say Jews because that fueron only 12 refers to the tribus. tribe of Judah and there's 12 tribes. Pero ¿de dónde viene Jesús? But where does Jesus come from? De la tribu de Judá. From the tribe of Judah. Y entonces cuando hablamos de los judíos, And so since we're talking about the Jews, entendemos, hermanos, we understand que nos referimos a todo el pueblo hebreo. that we refer to the whole Hebrew people. Y allí, hermanos, cuando estos judíos se reunían, And when the Jews would gather, eso se llamaba la eclesía, la iglesia. that was called the ecclesia, the Era un church. ente legal que tenía poder. It's people that legally had power. Por eso se perseguía. That's where they were persecuted. Por eso a los romanos no les gustaba que hubiera esa asamblea. That's why the Romans were against that gathering. Por eso hoy en día nuestro gobierno, hermanos, That's why nowadays in our government, y fue más evidente durante el COVID, and it was even more evident throughout no COVID, querían que la iglesia, they did not want church, ese ente legal que tiene poder, that assembly that has power, se reúna. could gather. Y vimos cómo se cerraron muchas iglesias. And we saw how many churches were closed. Y el gobierno creyó que había ganado. And the government thought they had won. Leímos de algunos estados We read in a few states donde hubo lucha entre los pastores y el gobierno. there was litigation between the Porque querían pastors cerrar and la the iglesia. governors of that state because they wanted to keep the churches El closed. enemigo, hermanos, The enemy
le tiene miedo is afraid a la asamblea de los hijos de Dios. of the assembly of the people of Porque la God. iglesia, como esa asamblea, Because the church has that assembly, tiene poder. has power. Es una asamblea legal It's a legal que assembly. tiene poder aún hoy en día. It has power even nowadays. Por eso necesitamos entender, That is hermanos, why we need to que understand tenemos que tomar nuestro lugar. that we need to take our ¿Y place. cuál es tu lugar, hermanos? What is your place? Vayamos a los Salmos, capítulo 132, Let's go to the book of Psalms, chapter 132, verso 7. verse 7. Cuando lo tenga, póngase de pie. When you have it, please be on your feet. Dice el verso 7 del capítulo 132. Psalms 132, verse 7. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. We will go into his tabernacles. We will worship at his footstool. Señor, bendice tu palabra, Padre Lord, amado. bless your word. Háblanos hoy Speak today al corazón to our heart, y a nuestra mente. to our mind, Que no sean palabras de hombres, Señor, that it may not be words of men, sino tú mismo but you hablando a cada una de nuestras vidas. speaking to every one of us. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Podemos sentarnos, Amen. hermanos. Please be seated. Esa iglesia, hermanos, That church, beloved, tenía poder allí. had power there. Esa iglesia That church sigue teniendo poder hoy en día, hermanos. continues to have power today. Usted y yo necesitamos entender You and I need to understand lo que significa cuando dos o más se reúnen en su nombre. what it means when you quote that verse Lo that que says, when two are significa gathered in cuando his name. el pueblo de Dios, What it means el grupo de creyentes, when the people of God, se reúnen en asamblea, the believers, are assembled, porque esa asamblea tiene poder. because that assembly has power. Salmo 149:1 Psalms 149:1. me dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. It says, praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Saben, mis hermanos, que You know, beloved, Satanás Satan no le tiene tanto miedo a uno solo que se levante, is not afraid of one that rises. pero si la asamblea de los santos se levanta, But if the assembly of the saint dice la palabra que arises, las puertas del infierno no a prevalecerán. word says that the hell's gates will not prevail against the church. ¿Qué es la iglesia, hermanos? What is church? Allá en Mateo 16, verso 17, In Matthew 16:17, está Jesús con los discípulos Jesus is with his disciples. hablando, He is speaking to them. y él les hace una pregunta. And Jesus asks his disciples, Entonces, o desde el 15 dice, sí, desde el 15, en el from verse capítulo 15, 16. Matthew 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Matthew 16:15 through 18. He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. No puede el enemigo, hermanos, The enemy cannot prevalecer contra una iglesia, prevail against the church, pero una iglesia que sabe cuál es su lugar. but a church who knows what her place is. Mira, hermanos, que podemos entrar al Facebook, al Twitter o al, ahora se llama X, We can go into Facebook and a Instagram, Instagram and all the a social media TikTok. platforms and TikTok, y podemos poner una manito así, and we can put a thumb down, demostrando o queriendo expresar nuestra
inconformidad con lo que acabamos de ver. expressing how we're uncomfortable or not impressed with what we Pero just saw. ustedes creen, hermanos, que ese dedito allá para abajo de uno solo puede hacer algo. But do you think that that one thumbs down can do much? Cuando la iglesia se une, When the church cuando gathers, esa asamblea legal when that legal assembly establecida por el mismo Dios established by the same se God levanta, hermanos, rises up, es cuando vamos a ver respuestas. is when we will see answers. Aquí le pregunta el Señor Jesús a los discípulos. Jesus here asks his disciples, Bueno, ustedes, you, ¿quién creen que soy yo? who do you think I am? Y allí Pedro And there Peter, le dice, he answers him, bueno, tú eres el Hijo de Dios. you are the Son of God. Es interesante, hermanos. It is very interesting. Pedro en el griego significa roca. Peter in the Greek means rock. En el arameo significa piedra. In Aramaic, it means stone. Una cosa es rock y la otra es stone. One's a rock, one's a stone. Yo entiendo por roca algo más grande que el stone. When I hear a rock, I imagine Pero something bigger than a stone. los dos nombres, But el both Pedro y el names, Simón, Pedro del griego Both y el Peter, Simón del both arameo, Simon, significan eso, piedra, mean the roca. same thing, rock, stone. Pero el Señor dice, But Jesus says, sobre esta roca, upon this rock. ¿cuál era esa roca? What rock was he referring to? ¿Acaso era Pedro? Was it Peter? Ha habido mucha controversia en eso, hermano. We've had a lot of controversy over that. Pero dice, hermanos, But it says there, dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. thou art Peter, and upon this ¿De rock qué I roca will está build my hablando church. Jesús ahí? What is Jesus talking about there? ¿Del hombre Pedro The person, the man, Peter, o de la revelación de Dios en el hombre Pedro? or the revelation of God in Peter? Que tú eres Cristo, What he said was, que tú you eres are el Christ. Hijo de Dios. You are the Son of God. Entonces, número uno, hermanos, So number one, tenemos que entender que Jesús we have to understand that Jesus es el que fundó la iglesia. is who founded church. No es el hombre el que fundó la iglesia. It's not mankind. Jesús la estableció. Jesus established it. Y no solo la estableció, sino que ahora la hace crecer. And he didn't just establish it, he also Por makes eso la it palabra grow. nos enseña That's what the word teaches us. que Él irá añadiendo los que van a ser salvos. That he will continue to add those who will be saved. Por eso la iglesia nos enseña, o la That's- Biblia nos enseña, That's what the Bible teaches us. que usted y yo necesitamos That you and I need reunirnos en la congregación de los santos to gather in the congregation of the saints para dejar que el Señor nos instruya. to allow God to instruct us. Por eso la palabra nos enseña That's what the word teaches us. que no debemos tomar como algunos tienen por That we costumbre should not take as a tradition or el no asistir a custom la iglesia. to not attend to church. Porque la iglesia cuando se reúne, Because when the hermanos, church gathers together, tiene poder. has power. La iglesia tiene The poder. church has power. Porque es Cristo que la fundó. Because it's Christ who Es founded Cristo el it. que la hace It's crecer. Christ who makes it Y grow. las puertas del enemigo del Hades And the doors of hell no van a prevalecer contra will la iglesia. not prevail against it. Es hora de que usted y yo entendamos, It's about time hermanos, that you and I cuál es understand nuestro lugar como hijos de Dios. what is our place as the sons of God. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? What are you doing in church? ¿Qué estás haciendo en la asamblea legal que Jesús estableció? What are you doing in the legal assembly that he established? Nosotros vemos, hermanos, We see que el hombre está afanado that mankind is weary por construir hoteles, by building structures, por construir lugares de sanidad física. building places of physical healing. Están los spa. We have the spa. No sé en español cómo se dirá eso. I don't know how to say that in Spanish. Ah, si saben, me avisan. If you know, so whisper it Pero out. están estos lugares donde se puede ir uno todo el día But you know, these are places where you can go all day y long, va a estar allí en el sauna, and you're going to be in the sauna, en el cuarto de vapor, in that steam room. va a estar en la piscina, You're going to be there in that pool. le van a estar haciendo They're masajes going to be giving you a massage. y los olores que hay allí son olores muy agradables. And the aromas or De the smells there are inciensos, de very hierbas. delicious. El They're hombre necesita un lugar donde esté cómodo incense. So mankind needs a place to be comfortable. y está con ese afán de buscar, hermanos, And mankind is looking for that. porque estamos huyendo del estrés diario de la vida. Because we're running away from the daily stress. Y a veces los médicos o los amigos o los familiares Sometimes the friends, family members, nos medics, dicen para que se aleje un poco del estrés, they tell us so that you come vaya a uno down de from your estos lugares. stress. Go to the spa donde va a estar descansadito, where you will be relaxed. porque estamos huyendo siempre, Because hermanos, we're always running away de los afanes de esta vida.
from the stresses of this life. Pero el Señor nos dice, But hermanos, God says, ahí está mi iglesia, there is my ecclesia, ahí está el lugar there is my place donde los santos se congregan. where the holy people Ahí está el gather. lugar There is the place donde va a encontrar la paz que where busca, you will find the peace you're looking donde va a for, encontrar ese alivio a su estrés, where you will a su find ansiedad. that rest for your anxiety. Es en los atrios Is in de la the casa del Señor, dwellings hermanos. of the house of God. Toma tu lugar. Take your place. Tú puedes seguir buscando donde quieras. You can keep seeking wherever you Y want si to te va a go. aliviar por un día, a lo mejor, And maybe you can o por find, las horas que esté allí. or for the hours that you'll be there. Pero saliendo de allí, But once you leave that place, apenas te subas al carro otra as vez, soon as you're back in your car, te vas a acordar de las deudas, you're going to remember your te debt, vas a acordar del trabajo que tienes que hacer, your jobs that you need to de do, la vuelta que hay que hacer, of all the things you de have la to go deuda through, que hay que pagar. or the debt that you have to pay. Dice el Salmo 16, hermanos, Psalm 16 says, en tu presencia in your presence, hay plenitud de gozo, there's plentiful delight, delicias a tu diestra para siempre. delighted forever. Me mostrarás la senda de la vida. You will show me the way of life. Termina ese capítulo 16, el That's verso 11. how that chapter ends, on En verse tu 11. presencia In your presence, hay plenitud de gozo. there's plentiful of Por joy. eso es que el Señor dice que este día lo hizo That's why the Lord says that He made this para que day usted y yo me alegre so that you and I can rejoice y me goce, and rejoice in Him. porque su gozo Because His joy es mi fortaleza. is my En strength. su presencia In His presence, hay plenitud de gozo. there's plentiful delight. Toma tu lugar, Take your place. párate en tu lugar. Stand in your place. Aprendamos a saber quiénes somos en Cristo. Learn to know your identity in Christ. ¿De qué estamos huyendo, hermanos? What are you running from? Jacob se cansó, hermanos, Jacob grew weary de huir y vivir de una vida de engaño y mentira. of fleeing from a lifestyle of deceit. Saqueo estaba cansado Zacchaeus was tired de vivir una vida en abundancia material y económica, of living a life that was abundantly economically, pero de completa pobreza espiritual. but very poor in spirit. La mujer del flujo The lady of estaba cansada the problem that she had was de tired gastar todo su dinero of wasting all her money buscando que la sanidad le llegara. looking for healing. El ciego Bartimeo Bartimaeus, the blind man, estaba cansado de ser humillado por aquellos que pasaban cerca a él. was tired of being humiliated by those who ran through him Pero or cuando from him. supo que el maestro Jesús iba por ahí, When he found out that Jesus Christ was coming by, aprovechó ese momento. he took the opportunity. La samaritana The Samaritan woman, estaba cansada she was tired de la vida desordenada que llevaba, of the unorderly lifestyle she had hasta que conoció a aquel until she found He que le dio un agua de vida. who gave her living waters. ¿De qué estamos cansados, hermanos? What are you tired of this ¿De morning? qué estamos huyendo? What are you running from? Yo recuerdo una alabanza, hermanos, I remember a song que solíamos cantar allá en Colombia. that we used to sing there in Colombia, Hacíamos especiales, me acuerdo yo. and it was a special song. Sí, hermanos, yo alguna vez hice especiales. Yes, de beloved, I cantos. took part in that too. Allá pasábamos con la hermana Anatulia y la hermana Cristina a cantar. And we would go with Sister Anatulia and Sister Cristina to sing. Yo pasaba de guardaespaldas nomás. And I was only their bodyguard. No, y cantábamos, hermanos, No, and the three of us would come up and we would sing una alabanza que decía, pasa por aquí Nazareno, a song that said, "Come by here, pasa Nazarene. por aquí Nazareno, Come by here, Nazarene. pasa por aquí Nazareno, Come by here, Nazarene. pues tú eres lo más lindo que tengo. For you're the most beautiful thing I Yo quiero have. quemarme en tu fuego, I want to burn in your fire. sumergirme así en tu bautismo. And I want to dwell in your Yo baptism. quiero cantar en mi espíritu I want to sing in my la spirit canción que se canta en el cielo. the song that is sang in the heavens. Pasa Nazareno, pasa Nazareno. Come, Nazarene. Porque come, cuando pasa el Nazarene. Nazareno, lo Because when the estuvimos viendo Nazarene toda la comes semana by, de we were oración, seeing it all hermanos. week of Cuando prayer. Él pasa y When usted lo he toca o comes se by, deja tocar, hermanos, either he se touches acaba you la or you ansiedad, touch hermanos. him. Anxiety Se is acaba el over. problema. The Se problem acaba la comes to an enfermedad, end. hermanos. The illness comes to an end. Y había otra alabanza que decía, And there hermanos, was another song we used to sing. Jesús está pasando por aquí. Jesus is passing Y a lo by. mejor lo han oído ustedes ya hace Maybe mucho you've tiempo. heard Y this Jesús one. está pasando Jesus por aquí. is passing by. Y cuando Él pasa, And when he comes by, todo se transforma. everything is Se va la transformed. tristeza, Sadness runs away. llega la alegría. Joy Y comes. cuando Él pasa, And when he comes todo by, se transforma. everything is transformed. Llega la alegría para usted Joy comes y para for mí. you and for me. Ese es el Dios, hermanos, That al que is le the servimos. God that we Ese es serve. el Dios que dice, toma tu That lugar, is the God that tells you, take ubícate your en tu place. lugar. Yo Stand your ground.
creé la asamblea de los santos He created the assembly of the para que saints juntos so that le together demuestren al mundo we can show the que hay people poder. that there is power. Cantamos que hay poder en el nombre del We Señor, sing that there's power in the pero name of entonces ¿dónde Jesus. está el poder, iglesia? But where is that power? Cantamos que en el Señor hay sanidad. We sing that in the Lord ¿Por there's qué seguimos healing. enfermos? Why are we still sick? Cantamos que Él es todo lo nuestro. We sing that He is our Hoy all. estábamos alabando aquí al Señor, Today hermano, we were worshiping the Lord earlier. diciéndole, tú eres todo para We were nosotros. saying, you are everything to us. Todo mi ser te anhela. All of my being desires you. Y estábamos alabando al Señor We con were el corazón. worshiping with our hearts. Toma tu lugar, hermano. So stand your ground. El Salmo 150, hermanos, Psalms 150 nos habla de todas las cosas. speaks of all the things. Da una lista de instrumentos, There's a hermanos, list of instruments there que podemos usar para alabar al that Señor. we can use to worship God. Mira lo que dice ahí ese salmo, el último de la Biblia. Look what it says, the last psalm of the book of Psalms, Psalms 150. Dice la palabra, hermanos, The word says, alabad a Dios en su santuario, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, alabad en la magnificencia de su firmamento, praise Him in the firmament of His power, alabarle por sus proezas, praise Him for His mighty acts, por todo lo que Él ha hecho, hermanos. praise Him according to His excellent greatness, Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. according to His excellent greatness. No hay nada ni nadie más grande que nuestro No Padre. one bigger than our God. Alabadle a son de bocina, Praise Him with the sound of the trumpet. alabadle con salterio y arpa, Praise Him with the psaltery and the harp. alabadle con pandero y danza, Praise Him with the timbrel and dance. alabadle con cuerdas y Praise flautas, Him with stringed instruments and alabadle con organs. címbalos Praise Him upon resonantes, the loud cymbals. alabadle con címbalos de Praise Him júbilo. upon the high sounding Todo cymbals. lo que Let respira, everything that has breath alabe a praise Jehová. the Lord. Aleluya, dice la palabra, praise hermano. ye the Lord. Amen. Y mira, hermanos, And look, beloved, cómo en esos versículos every verse there menciona todas las tres líneas grandes en la música, hermanos. reminds the three stanzas Porque in allí music. menciona los instrumentos de percusión, It's speaking about the instruments of los de percussion, cuerda the ones of y los chords, de viento. and the ones of wind. Y esos tres And those three grandes grupos son los que componen las grandes filarmónicas is what fills up the y philharmonics las grandes orquestas en el mundo, hermano. and the great orchestras in the Y el world. Señor proveyó a su pueblo de eso, The hermano. Lord provided His people with Por eso that. cuando su pueblo se une That's why when His people come como la together iglesia, as the ecclesia, como ese ente legal, as the church, dice que las puertas del infierno no says that prevalecerán. hell's doors will not prevail Porque el against nombre her. de Jesús Because in the name of Jesus es poder. is power. Lo cantamos aquí, We hermanos. sing it here most Y el often. nombre de Jesús es The poder. name of Jesus is Y power. en ese nombre, And in that hermanos, name, no hay nadie no one que stands se a pueda chance. resistir. No one can resist. Salmo 92 dice, hermanos, Psalms 92, versos 12 al 15. verses 12 through 15. El justo, usted y yo, hermanos, The righteous, El you and justo. I, the righteous florecerá como la palmera. shall flourish like the palm tree. Hemos visto las palmeras, hermanos. We've seen the palm trees. Siempre me ha llamado la atención cuando vemos los huracanes, They call my attention when there's hurricanes. cuando vemos estos vientos We fuertes, see the strong winds. cómo estas palmeras se doblan, hermanos, hasta These tocar el palm el trees mismo almost piso. bend over to touch the floor. Pero apenas pasa ese viento, But as vuelve soon y se as that endereza, wind is hermanos. gone, they come back up. Y dice ahí, hermanos, And it says, el justo florecerá como la palmera, the righteous shall flourish like the palm tree. crecerá como el cedro en el Líbano. He shall grow like a cedar in Lebanon. ¿Plantados dónde, hermanos? Planted where? En la casa de Jehová. In the house of the Lord. En los atrios de nuestro Dios In the florecerán. courts of our God. Aún en la vejez They shall fructificarán. still bring forth fruit in old Es que age. ya estoy cansado, You may say, oh, I'm tired. ya estoy viejo, Oh, I'm old. ya no puedo. I can't do this no El more. Señor te dice y nos dice, God is telling you today, sí puedes, yes, you can. porque aún en la vejez Because even in old age, vas a dar fruto. you will bring fruit. Estarán vigorosos y verdes They shall flourish para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto to show that the Lord is upright. y que en él no hay injusticia. He is my rock and there is no Estarán unrighteousness in plantados him. You will be planted en la casa del Señor. in the house of God. Tomemos nuestro lugar, hermano. Take your place. En su presencia hay plenitud de gozo. In His presence there's plenty Tomemos of joy. nuestro lugar. Let's take our place. ¿Dónde estamos parándonos? Where are you standing your ground? Párate Stand your en ground tu lugar. in your place.
Viene el momento, hermanos, The time is coming que el Señor necesita hombres y mujeres that God needs men and women convencidos convicted totalmente completely que en Cristo that in Christ hay victoria. there is victory. Que cuando este pueblo se reúne That when these people gather en esa iglesia que fundó Jesús, in the ecclesia that que Jesus hace built, crecer Jesús that Jesus makes y grow, que el enemigo no puede contra and ella, that the enemy cannot prevail against se it, van a hacer cosas grandes. wondrous things will take Ha llegado el place. tiempo, hermanos. It is the time. Cristo está a la puerta, hermanos. Jesus is at Usted puede hand. decir que lleva 20 años escuchando lo mismo. You may say you have heard this statement for the last 20 Cristo years, viene, hermanos. but Jesus is coming, Y más vale que estemos listos. and we better be ready. La iglesia tiene que estar The lista. church needs to be ready, Porque la iglesia va a ser atacada, hermanos. because the church will be Pero attacked. si este cuerpo de But if creyentes this body of believers está fuerte is strength y está listo, in God and no ready, importa lo que venga, no matter what comes, las puertas del Hades hell's gates no va a prevalecer en will contra not de la iglesia. prevail against us. Párate en tu lugar. Stand your ground. Ven a la presencia del Señor. Come to the presence of God. En su presencia In His presence, hay plenitud de gozo. there's plentiful joy. ¿Está débil? Are you weak? El gozo del Señor es su fortaleza. The joy of the Lord will Y en su strengthen presencia you. And in His presence, encontramos ese gozo. you will find that Por joy. ende, encontramos esa fortaleza. Therefore, we find that strength. Ven delante del Señor. Come to your Lord. Este es nuestro lugar, hermanos. This is our place. Parémonos en ese lugar. Stand our ground. El Señor los escogió a usted y a mí The Lord chose you, chose para me, que fuéramos parte, hermanos, so that we would be part de esa congregación de santos. of that congregation of the El saints. Señor nos escogió, hermanos, He chose us para que entendamos so that we understand que en su that presencia in His presence hay plenitud de gozo. is plentiful joy. Para que entendamos So that we que understand tenemos que pararnos that we need to stand en el lugar que Él escogió para in nosotros, the place He set out for us, en su eclesia, in His ecclesia, en la asamblea in the assembly, legal de los the santos. legal assembly of ¿Por the qué creen que los saints. gobiernos han dicho que tenemos que separar al gobierno y a la iglesia? Why do you think the government has said that we have to separate church from state? Porque no podemos las dos cosas Because the two things estar juntas. cannot be together. Porque Dios Because God no va a compartir nada will not share con nothing los gobiernos corruptos with the corrupt government que gobiernan nuestros pueblos. that govern our people. Dios es mucho más grande que eso. God is great. Y usted y yo, You and I que hacemos parte de la iglesia, are part of the somos más ecclesia. grandes que eso. We are greater than that. Estemos orando, hermanos, Let's be por praying nuestros legisladores. for our legislatures. La palabra me lo enseña y me manda The word teaches me to pray a for poner them, a aquellos hombres y mujeres to put those men and a women los pies del Señor. at the feet of Jesus. Pero no nos equivoquemos. But let's not be El mistaken. Señor no quiere compartir su gloria con The nadie. Lord will not share His glory with anyone. Y la iglesia, And the ecclesia, su amada iglesia, His beloved ecclesia, por la que va a venir pronto, for hermanos, which He is coming soon, tampoco va a compartir nada con el will mundo. not share nothing with the world. Parémonos Let's stand our ground. en nuestro lugar, Stand your que place es en la presencia del Señor. in the presence of God. Padre bendito, gracias, Señor, Heavenly Father, we thank you por tu palabra, for your word, por enseñarnos, Señor, for teaching us que en tu presencia that in your hay presence plenitud de is gozo. plentiful joy. Que no importa de qué estamos huyendo, And no matter what we're running from, que no importa de qué estamos cansados, no matter what we're tired of, tú eres nuestro descanso, you are our rest. tú eres nuestro refugio You are our y refuge. tú nos puedes levantar And you can raise us up para que sigamos adelante, so that we may continue. para que en esta, la congregación So tuya, that de in tus this santos, congregation of your holy people, podamos entender we may understand que si tenemos a ti that if we have you como nuestro capitán, as our captain, la iglesia the church hará maravillas will do wonders en esta tierra que está herida, on this earth that que is está hurting, enferma. that is sick. Nos lo prometes en tu palabra, You Señor. promised that to us in Que your aquí word, donde invocamos tu nombre, that when Señor, we call out to your name y te llamamos y oramos, and we call you and we pray to tú you, nos prometes you promise que allá desde los cielos, that Señor, from the heavens escucharás nuestra plegaria, you will hear our prayer, nuestra petición, our que si supplication, nos apartamos de sus malos caminos, that if we depart from their tú evil ways, sanarás nuestra tierra. you will heal our land. Padre bendito, gracias, Heavenly Father, thank you porque eres nuestro descanso, Señor. because you are our rest. Porque a pesar de la enfermedad, Señor, Though we may be sick,
Porque a pesar de los problemas diarios que tenemos, Though we may be going through troubles every day, tú sigues siendo nuestro descanso. you continue to be our Porque rest. Padre amado, lo que le enseñaste al pueblo en la antigüedad, Because what you taught your people in the old allá desde antiquity, Génesis 1:1, all the way back in Genesis, tú sigues queriendo you still teach estar con tu pueblo. that you want to be with your people. Tú anhelas, Señor, You want tener esa relación to have that con relationship tus hijos, tu with creación. your people, your creation. Enséñanos, Padre amado, Teach us, oh Heavenly a Father, venir delante de tu to presencia come to you in your y a presence saber, Señor, and to know, como dice el Salmo 40, Padre just like Santo, Psalms 40 says, que si esperamos con that paciencia, if we patiently wait upon tú you, te inclinas you will incline y yourself escuchas nuestra and plegaria listen to our plea, y nos fortaleces. and you Padre. strengthen us. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por ser nuestra fortaleza. for being our strength. En el nombre de Jesús In oramos. the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Y mientras la iglesia And as the ecclesia está con sus ojos cerrados, is with your eyes closed, orando, praying, quisiéramos invitar a aquellos que nos visitan por primera vez. we would like to invite those of you who are here for the first time. Quizás a través de estos medios usted se conectó hoy por primera vez. Maybe you connected for the first time with us today. No es consecuencia que esté aquí hoy. It's not a random consequence. No es consecuencia que usted sea conectada hoy a escucharnos. It's not a coincidence that you came and connected with El us. Señor tiene un plan para usted. The Lord has a plan for you. Y queremos invitarlo We want to invite you a que se haga parte that you become part of de esa congregación de los santos. the ecclesia of the holy people. A que se haga parte You become part of de la familia de Dios. the family of God. Repitamos todos, hermanos. Let us all repeat. Dios de los cielos, gracias. God of the heavens, thank you. Gracias por tu amor, Thank you for your love, por tu misericordia, for your mercy, por tu palabra. for your word. Gracias Thank you. porque hoy escuché tu voz. Because today I heard your voice. Porque hoy me di cuenta Today que había vivido lejos de ti. I realized I was living far from you. Porque hoy me di cuenta Today I realized que te necesito en mi vida. that I need you in my life. Yo te pido perdón. I ask you for forgiveness. Vengo arrepentido I come repented de lo que he hecho. from what I've done. Yo entiendo And I understand que Jesús fue a la cruz del Calvario. that Jesus went to the cross of Que Calvary Él murió and he died para que yo viva. so that I may live. Que Él murió That he died para pagar por mi falta, to pay for my sins, por mi pecado. for my sins. Perdóname, Dios. Forgive me, Lord. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida del in the Cordero. book of life of the Lamb. Hazme tu hijo. Make me your child. Te lo pido, Dios, I ask you this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y mientras seguimos orando, And as we continue to pray, me gustaría saber si alguien hizo esa oración hoy por primera I'd like vez. to know if someone made that prayer for the first time today. Que levantara su mano. Raise your hand if you did so. Quisiéramos orar por usted. We would like to pray for you. No es un cambio de religión, It's not a change of religion. es una relación It's a relationship con ese Dios que tal vez ya había oído de Él, with that God that you might have heard of before, pero del cual ha vivido muy alejado. but from whom you've lived so far. El día de salvación es hoy. The day of salvation is today. No sabemos si mañana vamos a estar. We don't know if we'll be here tomorrow. Si usted hizo esa oración If you did that prayer for the first time, o quisiera hacer esa oración en una forma más privada, or you want to do that prayer more privately, levante su mano. raise your hand. Nadie está mirando. No one's watching. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por tu amor y tu misericordia, for your love and your mercy, por tu cuidado, Señor. for your Gracias. cares. Thank you. Gracias, Padre bendito, Thank you, Heavenly Father, por esta libertad que todavía tenemos for the freedom that we still have de reunirnos to gather como tu iglesia as your ecclesia para que tú sigas so that you can continue instruyéndonos, to instruct us, para que tú sigas so that you continue enseñándonos to teach us que nuestro lugar that our place es en tu presencia. is in your presence. Oramos en el nombre de Jesús. We pray all of this in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amen. God bless you, beloved. Mañana a las 7 de la noche, Tomorrow at 7, vía Zoom, tenemos palabra. through Zoom, we have our study. Tenemos la oportunidad de dar gracias. We have a moment to say thanks, Tenemos la oportunidad de poner delante del Señor y de la congregación. the opportunity to also present Nuestra our necesidad. congregation all of our needs. No se pierda esa bendición, Don't hermanos. miss out on that Conéctese allí blessing. donde está. Connect yourself. Pedirle a mi hermano Juan I'm going to ask Brother John si nos despida con una oración, varón. to dismiss us in prayer.
No olvidemos del ministerio del buen samaritano. Not forget also about the Good Samaritan ministry. Si usted tiene necesidad de algunos alimentos, If you have any need of háblese con el hermano Juan. of anything at all, ask Brother John. Pronto tendremos allí un refrigerador donde se guardarán We will soon have lácteos también para A que refrigerator so usted that pueda we can llevarse, have hermanos, cold goods as well, alimentos para su casa so y you pueda can take bendecir a alguien food más. for your home. Amén. Están pidiendo oración por una jovencita, ¿cómo There's se a llama? prayer request Una jovencita que cumple 15 años mañana y vamos that a turns orar. 15 tomorrow. She turns 15. We're going to pray for her. Y estemos orando, hermanos. Hay unos hermanos que no están aquí, algunos salieron de la ciudad, Let's pray for those who are not in town, some who left town. algunos están con molestias de salud en casa. Some are sick at home. Sigamos orando, hermanos, Let's por continue to todos pray. ellos. Vamos a orar por esta jovencita. Let us Pongámonos pray de pie un for this little momentico y girl. levantemos nuestras manos. Let's be on our feet and let's raise our hands towards her. Tu nombre. Ana. Her name is Anna. Si se han dado cuenta, Ana lleva ya meses viniendo aquí Anna con has been nosotros. visiting us for about a month now. Y qué bendición que esta jovencita se ha interesado en las cosas del What a Señor. blessing that she has gotten interested in the Así things que of levantemos God. nuestra mano y So vamos let a us hacer una raise our oración por hand Ana. and let's pray for her. Padre bendito, mira a Ana. Heavenly Father, see Anna. Ella ha estado viniendo a escuchar tu palabra, She has Señor. come to listen to your word. Y ella mañana cumple años, Señor. Tomorrow she turns Una 15. etapa muy bonita en la vida de una niña. A very beautiful season in the life of a young lady. Cumple sus 15 años. She turns 15. Pero lo más importante, Padre But bendito, what's more important es que le enseñes a Ana is that you show a Anna caminar contigo, how to walk with you, a hablar contigo, how to talk to you, a vivir contigo. how to live with you. Guárdala, Bless her, cuídala, keep her, guíala. guide her. Tú conoces sus sueños. You know her dreams. Están en tus manos, Padre. They're in your hands, O Lord. Bendícela Bless her, y bendice a su familia. bless her family. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ana, Dios te bendiga. Anna, God bless you. Hermano Juan nos despide con una oración. Brother Juan, dismiss us in prayer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amen. y Let us pray. Recuerden que estamos en contacto con Also, somebody left alguien que dejó una pulsera de 24 quilates. this little jewelry piece. If anybody lost it, Amén. anybody left it at the bathroom maybe? Or threw it away? Alguien la tiró en el baño. Let us know. Amén. I will keep Sí, it sí, safe sí, so no, it won't la get engañamos lost. allá. Dios los bendiga mucho. Amén, pastor. God Gracias. bless you, Pastor. Amén. Tenemos un siervo de Dios, We have a servant of God, muy buen siervo de Dios. a good Gloria a servant Dios, of God. Amen. que nos trae la palabra de Dios. He Así brings que the word vamos of a orar God. y pues So let us pray. a comer. Let us pray and let's go home and eat. Padre, te damos muchas gracias. Father, we thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Thank you for opening our Gracias understanding. por abrir nuestros ojos Thank you for espirituales, opening our Señor, spiritual eyes para ver las grandezas, to Señor, see the greatness que tú traes en tu bendita palabra. that you're doing in your word. Llévanos con bien a la casa, Take us home al restaurante, or to the a restaurant la tienda, Padre, or to the store. a lo que tenemos que hacer hoy. Whatever else we have to do Y que today. tu nombre ya también, Señor, That there also your sea name glorificado, be Señor. glorified. Gracias por tu amor. Thank you for your Gracias love. por tu bendición. Thank you for your blessing. Gracias, Señor, por tu Thank paciencia. you, Lord, for your patience. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.